Capítulo 2. El lunes era siempre un día de mucho trabajo. Las noticias se acumulaban durante el fin de semana, de modo que Page llegó temprano a su oficina. En vez de subir directamente, se dirigió a la sala de redacción, un cuarto ancho y bien alumbrado, donde trabajaba la mayoría del personal. El local no era muy grande, tanto que Enrique tuvo que tomar en alquiler el edificio vecino para las prensas y resultaba anticuado, pero el sitio le convenía. Pedro Fenwick, asistente del subdirector, se encontraba allí con Franco, el catador de noticias, junto al teleimpresor de la Associated Press. ¿Se sabe algo de Egipto?, preguntó Enrique. El canal sigue obstruido, dijo Fenwick. Los norteamericanos no han conseguido permiso para sacar las gabarras del cemento. El rey Saud conversó con el presidente Eisenhower. Recibirá aviones de chorro y más Cadillacs. Nasser todavía mantiene su influencia. Los israelíes siguen firmes. Page escuchó en silencio. Cada palabra le abría las heridas aún frescas producidas por aquel humillante desastre. Al fin preguntó, ¿y las noticias nacionales? Hay una horripilante que viene de Belfast, un doble asesinato y un suicidio, la mujer, el amante y el marido. Rápidamente Enrique leyó la información de la tragedia. No hay que publicar ni una sola palabra sobre esto. Ni siquiera un párrafo en la última página, dijo Fenwick. No, ni una sola línea. ¿Hay algo más? Franco, cuyo oficio consistía en examinar los despachos recibidos y extraer todo lo que afectara a la zona del Nordeste, pasó a Enrique uno acerca de las últimas actividades parlamentarias del sábado. Había subrayado 2 líneas con lápiz azul. Respondiendo a una interpelación del señor Burney Cadmus de los distritos del Nordeste, el señor Felipe Lester explicó en nombre del gobierno que no existía evidencia alguna en los rumores referentes al proyecto RNU. ¿El proyecto RNU?, preguntó Enrique. No he oído hablar de eso, dijo Fenwick. Encarguen a alguien que averigüe de qué se trata. A Lewis, si no lo necesitan, dijo Page devolviendo la hoja a Franco. Luego se dirigió a la oficina por la escalera en espiral. Su secretaria, la señorita Moffat, distribuía el correo. De bastante edad y anodina apariencia, con aire de maestra de escuela jubilada, cutis descolorido, pelo canoso, falda gris de oficinista y chaqueta tejida también gris, la señorita Moffat era casi indispensable. Realizaba toda clase de tareas sin alaraca alguna. Llevada a la oficina 30 años antes por Roberto Page, nunca aceptó del todo a Enrique como el sucesor de su padre. Aquella mañana su actitud era indudablemente extraña y Enrique pensó que algo le pasaba. No lo interrumpió mientras leía la correspondencia, pero cuando él se disponía a dictarle, dijo: Somerville llamó por teléfono otra vez. ¿Qué quería?, preguntó Enrique mirándola con sorpresa. Hablar con usted. Como le dije que no estaba, dejó un recado. Tomó su cuaderno de notas y leyó. Presente mis saludos personales al señor Page y dígale que 2 de mis empleados irán a Headleston la semana próxima. Me complacería sobremanera si tuviera la bondad de recibirlos. Nuevamente acometió a Enrique y con mayor ímpetu la misma perplejidad que sintiera el sábado. ¿Qué piensa de esto? Quiere comprar la luz, dijo la señorita Moffat, apretando los labios. Lo sé, suponía que la luz estaba en venta.
Yo le dije que se equivocaba. Somerville no es de los que reconocen sus errores. Me da lo mismo, no quiero vender. ¿Es eso suficiente? El periódico no está en venta, dijo Enrique, fastidiado. ¿Ya vio la Gaceta de hoy? Todos los diarios de Londres estaban colocados uno junto al otro en una larga mesa de caoba cerca de la ventana. La señorita Moffat puso la Gaceta frente a Enrique. Saltaba a la vista en la primera página una instantánea de 3 cadáveres, 2 hombres y una mujer medio desnuda, tendidos en el suelo de una habitación humilde. En tipo de 3 centímetros decía el titular: El precio de la pasión. Enrique le devolvió el periódico y comenzó a dictar. Atendida la correspondencia, la secretaria echó a andar hacia su máquina de escribir y Enrique pasó al salón donde cada mañana a las 10 se reunía con sus colaboradores para planear la edición del día siguiente. Malcolm Markland ya se encontraba allí conversando con Hartley Slade, director de la sección de arte. Luego entraron Poole, jefe de la sección deportiva, y Horacio Balmer, jefe de anuncios. Tan pronto como estuvieron sentados frente a la larga y reluciente mesa, Enrique quiso hablarles de la oferta de Somerville, pero se contuvo pensando en que eso sería una debilidad de su parte. Se enfrascaron, pues, en la labor del día. Hacía mucho tiempo que la política de la Luz del Norte estaba sintetizada en la frase que aparecía en el encabezamiento de la primera plana. Todas las noticias dignas de ser leídas. A lo largo de 5 generaciones, la Luz del Norte había adquirido reputación de integridad, rectitud de criterio y seriedad periodística, convirtiéndose en una institución del distrito. Ese día lo que más interesaba eran las noticias del Oriente Medio. Page y sus colaboradores examinaron las que habían llegado de allí, luego las nacionales y locales, y por último, arribaron a este tema de interés permanente, el tiempo. Fuertes inundaciones habían ocurrido en el sur y se despachó allá un reportero con el jefe de fotógrafos. Había además algunas noticias locales y en tal sentido se tomaron disposiciones adecuadas. Lewis se hallaba ya investigando el proyecto RNW. En una hora estuvo definida la edición del día siguiente. Cuando los demás salieron, Markland echó a andar junto a Enrique a lo largo del corredor. De habilidad y carácter excepcionales, con la lealtad y la tosudez de la gente de Northumbria, Markland era hombre cuya opinión le merecía a Enrique el más profundo respeto. Hijo de un dinamitero de la pequeña población huyera de Bedlington, había nacido en un típico barrio de mineros. Por su propio esfuerzo, ingresó en la Universidad de Durham, donde obtuvo 2 becas y en el último año el premio Whittingham en economía política. Luego se dedicó a la enseñanza en Tynecastle, donde organizó una escuela nocturna para los obreros del astillero. Más tarde, lanzó su candidatura al Parlamento como liberal en Durham del Norte, pero perdió la elección por escaso margen. Entonces, aguijoneado por las necesidades económicas y despojado de algunas ilusiones, aunque no de su buen humor, se entregó al periodismo. Rubicundo, no muy bien parecido y cojo a causa de un accidente cuando niño, se le apreciaba más que por su físico, por sus sentimientos y su inteligencia. Solterón empedernido, vivía solo en un apartamento de Wootton y según sus palabras, así lo pasaba muy bien. Como las manzanas del norte, era duro pero sano. La pasión de su vida eran los caballos trotadores y guardaba un afectuoso recuerdo por los que viera trabajar en las minas cuando niño. Ninguna otra persona era tan íntima de Page como él. Hablaban del tema para el artículo de fondo
y Enrique se mostraba irritado, deprimido e impaciente. Tenemos tantos problemas. Si solo lográramos sacudir nuestra maldita apatía, nada parece preocupar a la gente mientras tengan servicios médicos gratuitos y haya apuestas futbolísticas. Hay que ver a los alemanes del oeste, cómo se levantaron por su propio esfuerzo. Cuando yo vi ese pueblo en ruinas el año 45, hubiera podido jurar que había llegado su hora final. Hoy están a la cabeza del mundo. No te olvides que tenían una ventaja: haber perdido la guerra. Esa no es la explicación, Malcolm. Lo han conseguido gracias a su coraje y su trabajo, mientras nosotros hemos estado a la deriva como un barco sin timón. Sí, es verdad que la situación es difícil, pero nos hemos visto en peores. Consultó su reloj y dijo: no te olvides que nuestro enviado de Dios tiene cita a las 11. Gilmore, rector de la iglesia de San Marcos, entró al retirarse Maitland. Bien afeitado y desenvuelto, tendió la mano a Page. Le agradezco que me dedique unos minutos. Usted es un hombre tan ocupado como yo. Venía a conversar acerca de la torre de San Marcos, que desde enero había comenzado a inclinarse, pues una colonia de anobios estaba carcomiendo el maderamen. Y como la vieja aguja era hermosa e irreemplazable, Enrique había abierto una suscripción en La Luz para restaurarla. Acabo de recibir el presupuesto final, dijo el rector. Mucho más de lo que calculábamos, 14,000 libras. Oh, eso es mucha plata. Ciertamente lo es, mi amigo, y con mayor razón desde que las contribuciones recogidas por La Luz no alcanzan a 5,000. A Enrique no le interesaba ese punto. El gesto de su periódico era puramente voluntario y la primera contribución había sido la suya, 100 guineas de su propio bolsillo. No obstante, se limitó a decir: esta no es una época propicia para las obras caritativas. Esperemos hasta la Navidad. Probablemente nos irá mejor. Pero, mi querido Enrique, la necesidad es urgente. Gilmore siguió insistiendo mientras crecía la exasperación de Page, que se calmó cuando el visitante se puso de pie. En el momento de salir, dejó un papel escrito a máquina sobre el escritorio diciendo: le dejo este poemita de Pascua. Confío en que en esta ocasión considere que merece ser publicado. Cuando la puerta se cerró, Page cogió el papel y leyó la primera línea: un lirio, la más delicada de las flores. En ese momento sonó el teléfono. Era la voz de la señorita Moffat. Otra vez Londres, un tal Jones de la casa McGill. Comuníqueme. El señor Page, ¿cómo está usted? La voz tenía el acento de Gales. Le habla Trevor Jones, secretario privado de Sir Edgell McGill. Sir Edgell quisiera entrevistarse con usted en Londres o en su casa de campo en Sussex, lo más pronto que le sea a usted posible. Enrique adivinó de qué se trataba. Lo siento, pero no dispongo del tiempo necesario. Sir Edgell tendría sumo gusto en enviarle su avión a buscarlo. No, me es imposible. Le aseguro a usted, señor Page, que le convendría venir. ¿Por qué? Sir Edgell ha oído que La Luz del Norte está en venta y desearía que usted no cerrara ningún trato sin hablar antes con él. Enrique colgó el auricular con brusquedad mientras la cólera le apretaba la garganta. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué dos de los más poderosos magnates del periodismo del país habrían de fijarse de pronto en una pequeña publicación de provincia? Con un esfuerzo de voluntad, se desembarazó de la vaga sensación de alarma que comenzaba a invadirlo y se entregó a su editorial. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez era la empleada del doctor Bard, que deseaba recordarle su cita de las 12 para el examen médico de cada mes. En condiciones normales, esa interrupción lo habría fastidiado,
pero ese día la recibió con gusto, pues tenía necesidad de salir de la oficina. Concentrándose, terminó el borrador del editorial y llamó a la señorita Moffat. Quiero releerlo cuando usted lo haya pasado en limpio, dijo, entregándoselo. Por ahora voy a salir. Regresaré a las 2. Pero antes de irse es mejor que vea este telegrama. En referencia, recado Somerville, enviado esta mañana, permítome anunciarle visita para martes próximo. Anticipóme placer de conocerlo. Servidor, Haraldo Smith. A esas alturas ya nada le sorprendía. Sin embargo, los dedos que sostenían el telegrama estaban tensos. Quisiera saber lo que planean. Lo sabremos muy pronto, dijo su secretaria al salir. Una vez solo, Enrique contempló con el ceño fruncido el retrato del fundador de la luz que pendía de la pared de enfrente. Su tatarabuelo, Daniel Page, estaba sentado muy tieso, con una mano debajo de la solapa de la levita negra y con el índice de la otra apoyado en la sien. En medio de su turbación, le pareció descubrir mayor solemnidad en aquella faz seria y dominante. Aprisa, tomó su sombrero y salió.